que está habilitado, digamos, en todo momento, en cualquier momento de la presentación. Y por último, este es un pedido especial de llenar siempre nuestra evaluación que enviamos después del webinar. Eh, Mencionar que esta sesión está grabada, esto es a pedido de la ministra del MIC, para que también pueda posteriormente ser aprovechado por los colegas que no pueden participar. También quisiera mencionar que también están colegas, amigos invitados de gremios, específicamente UIP, FECOPROT, también de organizaciones internacionales como la ONUDI y el Banco Mundial. Siguiente, por favor. Eh, Arranco con la introducción diciendo que esta actividad se realiza en el marco del programa Mi Pyme Compite, que es un programa de cooperación de la Unión Europea en Paraguay. Este programa tiene un horizonte de implementación de 4 años, 48 meses específicamente, entre 2019 y 2023. Existen 5 socios implementadores que llevan adelante este programa. Los acabo de mencionar, el Banco Mundial, el Grupo Banco Mundial, la FECOPROT, el MIC, la ONUDI y la Unión Industrial Paraguaya. Siguiente, por favor. Esta es la lógica de intervención del programa. Como pueden ver, al centro está, digamos, el foco o el objeto de este programa, que son, digamos, MIPYMES más competitivas. Este programa también pueden ver en este gráfico cómo interactúan los 3 componentes que tiene este programa. En el cuadro de abajo vemos el componente del sector privado que menciona que tiene como objetivo el fortalecimiento de los servicios proporcionados a las MIPYMES por los gremios, en particular UIP y FECOPROT con el apoyo de ONUDI. Ahí pueden ver los logos de estas 3 instituciones que tienen a su cargo implementar el componente del sector privado. Encima de MIPYMES más competitivas pueden ver otro recuadro que es el segundo componente, que es el de fortalecimiento institucional. Este componente está a cargo del Ministerio de Industria y Comercio, es decir, el MIC se hará cargo de implementar este componente de fortalecimiento propio del MIC y de otras instituciones que brindan servicios públicos a las MIPYMES. Y hay un componente más transversal donde interviene el Grupo Banco Mundial. Ese componente tiene que ver con la mejora del clima de negocios y la facilitación del comercio. Entonces, la interacción de estos 3 componentes, teniendo como foco MIPYMES más competitivas, contribuyen, digamos, a un objetivo más amplio, que es el crecimiento económico inclusivo y sostenible y la creación del empleo. ¿A través de qué? A través de la mejora de la competitividad de las MIPYMES y de un clima de negocios mejorado. Siguiente, por favor. Nada más por mencionar, no sé si algunos de ustedes recuerdan que iniciamos con un webinar llamado Gestión de Reuniones Virtuales. Y luego de la evaluación de ese webinar recibimos muchos pedidos de profundizar, digamos, en el tema de las reuniones. Entonces decidimos armar y organizar un ciclo de conferencias relacionado con la gestión de reuniones. Siguiente, por favor. En particular, mencionar que en este webinar continúa, digamos, es un proceso, forma parte del entorno macro, que es un primer nivel, digamos, de estos webinars que vamos a estar dictando. También en una segunda fase, un segundo webinar después de este, que en realidad sería ya el tercero, va a tener que ver con la planificación y organización misma de estas reuniones. En tercer lugar, vamos a ofrecer un webinar sobre realización propia de las reuniones. Y por último, lo que tiene que ver con el cierre, evaluación y seguimiento. Sobre ese tercer punto del ciclo, vamos a ofrecer 2 webinars porque vemos que ahí es donde encontramos mayor debilidad en nuestra gestión, ¿verdad? En la evaluación de las reuniones que hacemos y también en el seguimiento de esos acuerdos, digamos, que vamos cerrando en las reuniones. Quisiera mencionarles también que para este webinar decidimos cambiar un poco el formato. Vamos a hacerlo tipo conversatorio entre Palmira y yo durante aproximadamente 30 minutos y después vamos a abrir, digamos, vamos a leer las preguntas y comentarios de los participantes. Así que, bueno, iniciando ya un poco con la materia, entrando un poco ya en materia, primero que nada, antes de eso, una breve referencia acerca de Palmira. Bueno, ella es la experta de largo plazo que va a estar implementando a cargo de coordinar el componente de fortalecimiento institucional del MIC.
Lleva ya 9 meses con nosotros, la vamos a tener felizmente por 3 años más. Así que ella es experta, digamos, en cooperación, experta de largo plazo. El Paraguay es su país número 61, donde viene trabajando. Ella es de formación economista, con un doctorado en economía y empresa. Así que con ella vamos a estar intercambiando estos conceptos. Bueno, primero que nada, es muy importante ponernos en tema, ponernos en contexto. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reuniones virtuales en entornos multiculturales? Es importante siempre conceptualizar qué entendemos nosotros por multicultural. Es decir, como se suele decir en la jerga, ¿con qué se come esto, verdad? Entonces, quisiera preguntarle a Palmira, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un entorno multicultural y cómo afecta la cultura a la gestión de estas reuniones? Bueno, buenas tardes, Máximo. Buenas tardes a todos. Veo muchas personas conectadas que ya son compañeros de trabajo, que son amigos de muchos lugares. Excelente pregunta, Máximo. Sabes que siempre nos gusta comenzar por definir el contexto, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando hemos decidido poner en marcha este webinar sobre el entorno y como bien decías, de alguna manera da seguimiento al primero que hemos mantenido sobre reuniones virtuales, que no deja de ser también un entorno, ¿verdad? Bueno, hemos pensado, bueno, lo hemos llamado reuniones en entornos multiculturales para indicar más de una cultura. Y tenía cierto truco la cuestión, ¿verdad? Porque no estábamos pensando, hubo personas que nos comentaron, bueno, diferentes países, no únicamente diferentes países, sino 2 o más culturas que pueden ser de país, que es el enfoque principal, pero no el único, también organizativas. Esta mañana nos comentaba un compañero del MEC, ¿no? Diego, bueno, cuando se reúne sector público y sector privado, estamos reuniéndonos culturas diferentes. Pues sí, también es así. Pero en definitiva también culturas de grupo. Ahora veremos un poco qué entendemos por cultura. Bueno, primero decir que nos estamos enfocando en reuniones de trabajo, no reuniones sociales que pueden ser, pues, no sé, convivios familiares, no. Nos estamos focalizando en reuniones de trabajo que engloban 2 o más culturas a ese nivel que comentamos. Y que también quisiera que todos tuviéramos en mente 2 dimensiones a considerar, la intracultural y la intercultural, porque incluso dentro de una misma institución, como puede ser el MIC, por tomar el Ministerio de Industria y Comercio, por tomar un ejemplo, conviven diferentes culturas. ¿Y qué entendemos por cultura? Belén, por favor, la siguiente. Bueno, hay muchas maneras de definir una cultura, ¿no? Ahí en azul he marcado, al final, qué es la cultura en que nos afecta, ¿no? Decimos, bueno, es un conjunto de patrones de conducta y creencias que constituyen estándares, que es lo que nos determina o lo que nos marca el contexto para decidir qué es, qué puede ser, cómo se siente uno al respecto de cualquier evento, qué hacer y cómo hacerlo. Y las reuniones, lógicamente, no son ajenas a esta influencia. De una manera más concreta podríamos decir que es el conjunto de actitudes, de creencias, de idioma, de comportamiento, de rituales. Por rituales me refiero fundamentalmente a aspectos como puede ser la religión, que son compartidos por un grupo, por un colectivo de personas y que lo diferencian de otros grupos o otros colectivos sociales. Entonces, en este sentido ya vemos que la cultura es a muchos niveles, ¿no? Podemos tomar una unidad dentro de una organización, podemos tomar un grupo transversal dentro de una organización, pero que comparte esos elementos diferenciadores, podemos tomar diferentes países, etc. Y he marcado entre paréntesis algo importante, incluso entre grupos similares. Ya, luego tengo un ejemplo para compartir contigo y con vosotros, como incluso entre países o organizaciones que pueden ser muy similares, aparentemente también hay elementos diferenciadores. Y esto es muy importante para las reuniones. Todas esas creencias, idiomas, comportamientos, o sea, todos esos patrones de conducta se pueden agrupar en 2 grandes bloques. Uno que es
lo que tiene que ver con conductual cognitivo, ¿no? Creencias, significados simbólicos. Y el otro que tiene que ver con la estructura, el idioma, lugar, valores, una visión del mundo que es estable, que tiene que ver con una cultura determinada, eso es estructural, podemos decir, más difícil de cambiar, ¿verdad? Como decía, influyen en las reuniones, en cómo reaccionan las personas al comportamiento de los demás. ¿Y cómo se genera esto? Pues se genera, por un lado, desde el colectivo, que es lo que llamamos, bueno, una palabra un tanto rara que utilizamos los investigadores, que es la epistemología, o sea, cómo nos acercamos al conocimiento del mundo. Entonces eso se denomina construccionismo social, cuando vemos o enfocamos cómo se construye esa cultura desde el grupo, ¿vale? O sea, cómo el grupo al que pertenecemos nos influye en desarrollar digamos, nuestra cognición y nuestros modelos de referencia. Y también individual, el construccionismo. Luego, el constructivismo, perdón. Luego, si queréis, puedo profundizar, si quieres, Máximo. Quisiera pedir a Belén la siguiente también, la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante o qué otra dimensión hemos de considerar en la cultura que afecta a las reuniones? La identidad, el grado en que yo me identifico, cada uno de nosotros se identifica con una determinada cultura. O sea, yo puedo pertenecer a una cultura, si a mí me preguntan ¿de dónde eres? Yo diría ciudadana del mundo, porque primero me considero global, después europea y por último mi lugar de nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque mi cultura, o sea, mi identidad está muy asociada a la globalidad, en este caso, porque es mi experiencia. Sin embargo, si preguntamos a otra persona, pues puede tener otro tipo de identidad. Entonces, la cultura también se puede definir desde el punto de vista de identidad como todos aquellos rasgos culturales que hacen que las personas pertenecientes a un grupo y a un nivel cultural se sientan iguales culturalmente. En definitiva, y esto me gustó mucho, por eso lo puse de Dietrich, la cultura es como el sistema operativo en una computadora. O sea, hace esa función, es como él dice, el algoritmo imprescindible. Entonces, ese marco contextual nos influencia mucho en la manera en que nos relacionamos y las reuniones es una herramienta que tenemos para relacionarnos y para trabajar. Entonces, ese es el contexto, Máximo, que en respuesta a tu consulta. No sé si quieres luego profundizar en otra cuestión. Bueno, O muchas si gracias, quieres... Palmira. Sí. Bueno, en lo particular, cuando me toca viajar, digamos, a un país extranjero y por motivo de reuniones de trabajo, lo que uno siempre hace es investigar un poco acerca del país, ver cómo está el clima, de repente investigar un poco acerca de la cultura, acerca de las costumbres, ¿por qué no la parte gastronómica? Y de repente leer también algunos periódicos para saber algunos temas de la actualidad. Y en definitiva, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿De qué manera crees, y según tu experiencia, que tener en cuenta el factor cultural puede influir en la gestión de una reunión? Sí, muy, muy importante. Determinan dos ámbitos que ahora le voy a pedir a Belén que pase a la siguiente y a la siguiente. Esta la voy a distribuir, es de un trabajo, de un estudio mío, donde trato el constructivismo y el construccionismo. Y para responder a esa pregunta tuya, voy a comenzar con esto que de alguna manera refleja todo mi enfoque de reuniones, ¿no? Hacia la investigación de las reuniones. Dicen estos autores que cuando se estudia la cultura organizativa, el ritual, fíjate, están enfocando reuniones como rituales, luego voy a volver a eso. Más importante de gestión es la reunión formal y diría que eso es extrapolable a la cultura también de un país, ¿no? Porque las reuniones reflejan la cultura grupal, organizativa, bueno, las organizaciones son grupos, de país, etcétera. Es un factor de influencia. Pero a su vez, y esto es muy importante para nosotros, las reuniones también pueden erigirse, concebirse como una herramienta para influir el cambio de esa cultura. Es decir, de otras palabras, las reuniones reflejan
y a la vez se ven reflejadas por la cultura y la pueden reforzar o pueden contribuir a cambiarla. Pasas a la siguiente, Belén, por favor. Bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, todo esto que intentas analizar y que luego veremos que es la recomendación que daré para todos, las reuniones, por un lado, la cultura influye en la práctica, en los comportamientos que tenemos, lo acabamos de ver, ¿verdad? O sea, en la práctica que nosotros vemos de las reuniones, pero esa práctica, a su vez, es un reflejo de los significados que cada persona tiene respecto a las reuniones. Es decir, desde esa perspectiva de constructivismo, cada uno de nosotros concibe el mundo de una manera determinada. O sea, la realidad no existe como algo objetivo, independiente, y podemos decir, una reunión es esto. No, una reunión es como la concibamos cada uno de nosotros. Cuanto más alineada esté la concepción de la reunión, los significados que atribuimos a una reunión, más productiva, más satisfactoria va a ser esa reunión. Dicho de otro modo, si yo concibo las reuniones, por poner un ejemplo personal, pero si una persona A concibe las reuniones como una pérdida de tiempo, eso va a determinar el comportamiento que esa persona tenga hacia las reuniones. Entonces la cultura influye en esos dos ámbitos, ¿verdad? De significados, de cómo concebimos las reuniones y de práctica. Bueno, paso a la siguiente y luego en tal caso vuelvo a eso. Pasas a la siguiente, Belén. Bueno, entonces las reuniones, por bajar un poco más al detalle de lo que comentabas tú, ¿no? Tienen dos dimensiones, la técnica y la relacional. Bueno, esto es mucha terminología mía, ¿verdad? Por la técnica entendemos qué objetivo pretendemos con una reunión. Puede ser tomar una decisión, puede ser compartir información, puede ser capacitar, puede ser dar seguimiento a determinados temas, puede ser X. Pero toda reunión tiene una función relacional, todas. Esa función relacional puede ser más pequeña, o sea, puede tomar una preponderancia grande si yo tengo un conflicto y nos reunimos. Esa función relacional, el objetivo técnico sería resolver el conflicto o avanzar en la resolución del conflicto. Pero la función relacional tiene una parte importante porque si no, no podría conseguir ese objetivo técnico, ¿verdad? Entonces, esas dos dimensiones siempre están presentes en diferente cuantía, podemos decir, pero son importantes. Y eso, o sea, ahí influye en el proceso y en el resultado. Es decir, la cultura influye tanto en la función técnica como en el relacional, de manera muy importante. Entonces, cuando tú te preparas para atender una reunión en un país o cuando tienes que recibir personas de otros países aquí y os tenéis que reunir, tú tienes que tener información, y luego vamos a profundizar en ello, sobre la parte relacional. ¿Cómo son las relaciones en ese país? Son culturas, ahora veremos, ¿verdad? Donde la comunicación pesa mucho, la relación pesa mucho, o son culturas donde van a la parte técnica. Hemos venido a reunirnos para esto y punto, ¿no? Entonces la cultura va a influir en el proceso de la reunión, cómo se desarrolla, y en el resultado de esa reunión. Os he puesto ahí un tema muy interesante, que es cómo se conciben las reuniones, cómo se pueden concebir las reuniones. Hay un autor, bueno, un grupo de ellos en Estados Unidos, Scott y sus colegas, que enfocan las reuniones de 5 tipos, o han establecido este modelo de pensamiento. Las reuniones pueden ser estresores, es decir, son herramientas donde estás balanceando continuamente la individualidad, tus recursos individuales, con el grupo. Pueden ser tecnología colaborativa. Nos reunimos para coordinar, para seguir, para tomar decisiones, para resolver conflictos, para generar ideas. O sea, son tecnologías, son herramientas. Reuniones como rituales para reforzar los valores de la organización, ¿no? Pues imagínate, no sé si todavía no conozco el MIC suficiente en ese aspecto, pero hay organizaciones donde celebran los cumpleaños todos los meses por unidades. Bueno, pues no deja de ser una reunión de ritual. Creadores de significado, bueno, en inglés sense making.
porque contribuyen a crear significado para todos, significado sobre el contexto, significado sobre el trabajo, significado sobre los roles, y reuniones como mecanismos de intervención que pueden ser, por ejemplo, para capacitar. Belén, ¿me podrías la siguiente? Vale, no, vale. Perdona, no, anterior, vuelve, que me he pasado yo, anterior. Bueno, entonces, eso es, Máximo, cómo afectarían esas reuniones, y por eso tú te preparas de alguna manera anticipada, ¿no? Quiero conocer las reuniones del país a donde tengo que ir o de las personas que voy a recibir. Bueno, muy importante eso, Palmira. Y yo creo que este tema del entorno multicultural es particularmente importante para el MIC, ya que como ministerio nos toca ser la entidad pública que más de cerca trabaja, por ejemplo, con el sector privado. Y también está el ámbito internacional, que nos toca, digamos, recibir, por ejemplo, delegaciones de inversionistas extranjeros o visitar países extranjeros para promover Paraguay, entre otras cosas. Y ahí, por ejemplo, si uno mirara Paraguay y mira el vecindario de Paraguay, centrándonos un poco en el ámbito internacional, tenemos como vecino, por ejemplo, a Bolivia, que tiene, digamos, hablamos el mismo idioma, pero tiene entre el 50 y el 70% de población indígena. Miramos al otro lado y tenemos a Brasil, que es nuestro vecino, pero hablan el portugués y aparte de eso tienen una diversidad cultural importante. Y al otro lado tenemos a Argentina, de verdad que hablamos el mismo idioma, pero con otro tono, con un tono bien conocido por todos, ¿verdad? Así que simplemente ya mirando nuestro vecindario, sin salir, digamos, del continente, ya tenemos una diversidad muy importante. Y en ese sentido, quisiera consultarte sí qué tanto se ha investigado sobre este tema, ¿verdad? ¿Cómo son estas reuniones y cuál es la experiencia internacional al respecto? ¿Cuáles fueron los hallazgos de los investigadores al respecto de este tema? Sí, importante cuando abordamos un tema, lo primero, decir, ¿qué hay, verdad? ¿Qué se ha investigado? Te diría, y retomo, creo que lo que hemos comentado en un webinar anterior y lo retomo. Allá por el 2001, más o menos, cuando comencé con la investigación sobre reuniones, pero sobre todo con la práctica de mejorar las reuniones, porque era un desastre, podríamos decirlo así. Y realmente hasta el 2007-2008, con la crisis financiera tan grande que vino, no hubo una mejora significativa de la práctica de las reuniones. En aquel entonces, la investigación sobre reuniones era prácticamente nula. Yo recuerdo que tuve que justificar mucho un trabajo de investigación sobre reuniones porque me decían no son objeto de investigación por sí mismo, aun cuando en 1986 ya hubo de una antropóloga un llamado a, ojo, nos estamos olvidando de un elemento importante, de una herramienta importante, como dice aquí, cuando se estudia la cultura organizativa, el ritual más importante es la reunión formal. Bueno, entonces en el 2012 comenzaron los primeros estudios científicos sobre reuniones en el ámbito internacional. En el 2015 se publica el libro La ciencia de la reunión. Bueno, estamos hablando hace 5 años, ¿verdad? A fecha de hoy, quizá el área más fragmentada y menos cubierta es, bueno, está todo por explorar. Está todo por explorar, podemos decir. Es todavía un campo muy incipiente de investigación científica, aun cuando tengamos ese libro y haya del orden de 180 artículos publicados. La investigación crosscultural, que es como lo denominamos, intercultural, de las reuniones de trabajo es muy incipiente. Entonces voy a pedir a Belén que pase las diapositivas hasta que aparece un mapa. La siguiente y la siguiente, esta. Entonces, mira, aquí, y lo siento porque no lo he marcado en color intenso. Lo primero de decir, ve que no está Paraguay ahí, ¿verdad? De hecho, Latinoamérica no está marcado en rojo, excepto Centroamérica, que lo marqué por el cariño que tengo a Centroamérica, porque los únicos estudios a nivel mundial científicos sobre reuniones son los que hice por mi parte. Pero todo Latinoamérica hacia abajo está marcado en gris, quiere decir que no hay ningún estudio que se haya hecho
científico sobre gestión de reuniones interculturales, ¿no? Entonces, explico un poco el mapa. En rojo están marcados los países que de alguna manera han sido cubiertos por alguna investigación. Es decir, tenemos a la India, tenemos Australia, tenemos China, tenemos Estados Unidos, tenemos Kenia, tenemos Francia, pero en general la investigación sobre la temática es muy fragmentada, muy parcial, focalizada en contextos de trabajo anglosajones, porque yo he marcado sin intensidad, así rápidamente, pero claro, la mayor parte de estudios cubren Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Alemania, punto. Los demás es un estudio aislado y para cuestiones muy parciales. Y son mayoritariamente de tipo cualitativo, no cuantitativo. Cualitativo quiere decir que tomamos un caso de estudio, analizamos pues factores como la participación, la puntualidad, etc. Estos estudios, ¿qué variables han cubierto? Es muy fragmentada. Tamaño de las reuniones, duración de las reuniones, frecuencia con que se realizan, el tiempo del día en que se realizan, el uso de la agenda, la puntualidad, la participación, el confort. Y el único, bueno, el estudio más significativo o el trabajo más significativo es de unos autores, Kohler y colegas, que han establecido, dicen, a ver, si esto está poco estudiado, está totalmente fragmentado y encima es complejo, porque, claro, ¿cómo comparas culturas? Porque hay muchos aspectos que subyacen. Entonces han establecido un modelo muy útil, un modelo conceptual para abordar el estudio de las reuniones que tiene 5 ejes. 5 componentes. Propósito de la reunión, los propósitos en diferentes países son diferentes, contenido de la reunión, los roles de la reunión, la estructura, perdón, que me falta la E, lo tomé del inglés y ahí lo traduje rápido, la estructura que tiene la reunión, si es más estructurada, menos estructurada, etcétera, y el tiempo que dura la reunión. Belén, ¿podrías pasar a la siguiente? Bueno, entonces, en resumen, la investigación sobre la influencia cultural en las reuniones es muy escasa. Esto es un extracto de un trabajo mío. Con respecto a 2 aspectos que estamos comentando aquí. Por un lado, la interculturalidad, 2 o más culturas de país, pero por otro lado también a la diversidad cultural del grupo que se reúne, ¿verdad? Y ese es un poco el estado del arte. Si me dicen, sin embargo, sí está muy desarrollado el conocimiento, por ejemplo, en negociación en entornos de diversa cultura. Aquí estamos hablando de reunión, pero si nos vamos al ámbito específico de negociación, ahí hay muchos trabajos. Entonces, hoy por hoy no hay un manual que diga, si me voy no sé, a la India, ¿cómo tengo que hacer una reunión allí? Pero sí tenemos, y luego seguramente tú comentas, y hablamos sobre, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Excelente, muchas gracias, Palmira. Mostraste hace rato que tanto la parte relacional de una reunión como la parte técnica prácticamente tienen el mismo peso en la gestión de la reunión y ni qué decir en la obtención de esos resultados. Según la experiencia personal que tengo y creo también del ministerio, es que muchas veces uno ve que se reúnen o se organizan reuniones repetitivas sobre un mismo tema y sin llegar al resultado en un tiempo óptimo o al resultado que uno, digamos, requiere. Entonces, uno encuentra de que se pierde mucho tiempo, digamos, de que también cuando uno recibe a inversionistas extranjeros, digamos que se alarga, o cuando uno visita otro país, vuelve sin ningún resultado o con pocos resultados. Entonces, uno realmente va entendiendo que esta parte relacional y de estudio del entorno cultural realmente juega un papel muy importante. Y en ese sentido quisiera consultarte, yendo a la gestión misma de estas reuniones, si cuáles serían tus recomendaciones, si existe alguna fórmula para gestionar de manera más eficiente reuniones multiculturales. Sí, un tema importantísimo, Máximo, esto que estás comentando. Mira, tú antes cuando expusiste
la concepción de los 5 webinars que estamos haciendo, que vamos a hacer sobre reuniones, gestión de reuniones. Tú hacías énfasis en reunión como proceso y tú ponías 3 fases, ¿verdad? Decía, bueno, y además está sujeto a un ciclo de mejora continua. Bueno, pues la reunión hay que verla también como estrategia, o sea, una reunión en un marco estratégico. Cuando nos reunimos, y esto lo saben perfectamente las personas de REDIEX y todos los que tenéis reuniones multiculturales, Máximo, pero en REDIEX seguramente lo notan muchísimo con inversores extranjeros. Si nosotros tenemos que organizar una reunión en China o con inversores chinos, no pretendamos, nuestra estrategia no puede ser poner unos objetivos, esto es casi pura negociación, ¿no? No podemos poner unos objetivos ya muy tangibles, muy resolutivos en la primera reunión. Tenemos que tener en cuenta la cultura, porque son culturas con más visión a largo plazo, donde las relaciones, ahora lo vamos a comentar un poco, donde las relaciones personales, donde la confianza, la base de confianza que es necesaria para una relación a largo plazo es muy importante. Por tanto, ¿qué estrategia de negociación tengo que seguir? Y por tanto, ¿qué estrategia de reuniones tengo que seguir con unas culturas u otras? Pues va a depender en muy gran medida. Pero incluso en la misma cultura, lo hablábamos contigo esta mañana, incluso en la construcción de las relaciones en determinados marcos, ¿verdad?, de trabajo. Si yo voy a una reunión con unos objetivos muy concretos de, venga, la planificación tiene que quedar ya resuelta o la hoja de ruta tiene que quedar resuelta y no estamos en la misma frecuencia porque no hemos trabajado precisamente esa base que permite luego establecer una relación de trabajo duradera, la reunión, me voy a reunir una vez, como dices, serán repetitivas porque consigo los resultados que yo quiero, forzados. Hablaremos en el otro webinar de la coordinación de una reunión, ¿vale? En el webinar número 3. Podemos ser, a poco que tengas tablas, como decimos, en coordinación de reuniones, yo podría manipular en el buen sentido, entiéndanme, con honestidad, pero puedo llevar una reunión coordinada de manera que se logren los resultados que pretendamos y olvidarme de esa parte relacional que es la que me va a permitir que esos resultados sean sostenidos en el tiempo. Entonces, es muy importante esa parte relacional y profundizando, le pediría a Belén que avance, porque preparé aquí unas diapositivas para la siguiente. Enlazando con lo que tú decías, daría 3 consejos muy globales. Lo primero, cuando nos reunimos con personas de otras culturas o en otros países, porque claro, aquí la gradación es muy grande. Estamos hablando de que puedo tener una reunión en Paraguay con personas de otros países, estamos hablando de que personas del MIC o de otras entidades pueden tener que ir a otros países a mantener una reunión. O sea, la gradación puede ser que seamos participantes o que seamos coordinadores, entonces el rol ya es diferente, la influencia es diferente. Entonces lo primero es una actitud abierta y de respeto, y yo diría de pasión por la diversidad. El mundo no es lineal, el mundo es complejo entendido en el buen sentido, de complejidad, de la teoría de la complejidad. Entonces, alabada sea la diversidad, porque en la diversidad está la creatividad, está la innovación, está la mejora, pero a la vez tenemos que saber gestionarla, ¿verdad? Entonces, lo primero es, tengo que saber que me estoy reuniendo con personas de otra cultura. Por tanto, recordad, significados, las creencias, los significados que atribuyen a las reuniones pueden ser diferentes y sin duda su práctica de las reuniones será diferente. Entonces, el segundo paso, lo primero es actitud, lo segundo es conocer y comprender esa diversidad que tenemos delante. Y era lo que tú hacías, ¿verdad? Investigas en internet, te lees periódicos, consultas a personas conocidas, consultas a colegas, etc. Y el tercero, en ese voy a profundizar ahora, es no caer en estereotipos. No pensar que porque voy a internet y me dicen que en España duermen la siesta,
no se puede tener una reunión porque todos están durmiendo en la siesta. No, mentira. Y en España ya no hay toros, por poner el ejemplo de mi propio país, ¿no? No caigamos en estereotipos, pero sí tenemos herramientas a mano. O sea, en definitiva sería ni prepotencia ni ignorancia. Voy a pasar a la siguiente y luego volvemos a la reflexión. Aquí. ¿Y cómo puedo conocer eso? Pues te voy a dar a ti, Máximo, y a los que no conozcan, y con esto ya respondo a tu consulta, algunos tips sobre dónde podemos buscar información. Ojo, sin caer en estereotipos. 3 modelos que utilizamos cuando tenemos que trabajar en otro país. El primero al que voy es las dimensiones de Hofstede. Es uno de los primeros que teorizaron sobre diferentes culturas. Cuando distribuya la presentación voy a poner ahí la página web. Tiene libros que cuestan mucho dinero, pero también tiene una página abierta donde podemos comparar culturas. Comparando aquí Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, este señor establece 6 dimensiones. La distancia al poder. ¿En qué medida las diferencias entre las jerarquías, dicho de manera sencilla, están asumidas como algo que es natural, consustancial a la cultura? ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos a Paraguay en color verde y me dice, uy, es una cultura donde la distancia al poder es elevada, 70/100. ¿Eso qué me está diciendo? Bueno, primero no estoy de acuerdo con ese índice, no es mi experiencia en Paraguay. Pero una cultura como puede ser Rusia, China, Camboya, por poner 3 ejemplos donde haya trabajado, con mucha distancia al poder, ¿qué implica? Que voy a una reunión y si el jefe, o sea, habla el jefe, y si el jefe quiere que alguien hable, le da autorización. ¿Vale? Pero no es una cultura participativa, por poner un ejemplo. Individualismo versus colectivismo, masculinidad, luego si quieren comentamos esto, masculinidad versus feminidad, aversión a la incertidumbre, orientación a largo plazo e indulgencia. Ese es uno, luego podemos profundizar. Las otras son, que se utiliza muchísimo, culturas de alto contexto o bajo contexto. Alto contexto es, las palabras son importantes, pero mucha información está implícita. Está en cómo las personas se miran, está en los gestos que realizan, en la comunicación no verbal y muy orientadas a largo plazo, a las relaciones a largo plazo. Ahí tenemos que invertir, es muy importante entender a las personas, entender la comunicación en sentido global, implícito y explícito. Las de bajo contexto, que en este caso serían las azules, vamos a tiro fijo, reunión para esto, listo. Y la comunicación son las palabras. Luego dicen, es que no me dijiste eso. Sí, pero me tenías que haber entendido, porque estamos negociando alto contexto con bajo contexto. Entonces ahí es un modelo muy útil también de referencia. Y por último, el modelo Globe, que tiene 9 dimensiones, parte de ellas de las cuales son de Hofstede, pero considera otras como son la asertividad. Muy, muy importante. ¿Qué es interesante en esto? Cruzarlos, tener información de los 3. Y voy a pedir a Belén que ponga un último, que ahí también hay el modelo de Lewis, que identifica si es una cultura reactiva o es una cultura activa. Y si es activa, si es lineal o es, digamos, multidimensional, que también es útil. Bueno, ahí te dejo porque si no me enrollo, Máximo, que ya sabes que no me es difícil a mí comentar. Bueno, muchísimas gracias, Palmira. Quisiera leer algunos comentarios y consultas. Por ejemplo, Federico Sosa menciona que es muy importante la sensibilidad cultural en la recepción de delegaciones internacionales. Las costumbres y prácticas culturales menciona que varían según los países de origen. Bueno, Federico Sosa tiene mucha experiencia en este tema porque él es el director de atracción de inversiones justamente. No sé si tenés algún comentario al respecto, Palmira. Sí, importantísimo. Y además enlaza con una pregunta que yo apuntaba ahí. ¿Dónde está el límite, ¿no? O sea, llego a conocer una cultura, acato plenamente
las normas culturales que tienen y por tanto si tardan una hora en comenzar una reunión yo la acato, o trato de influir en cambiar. Y justo Federico saca un punto a colación muy importante. Yo os decía, depende de mi poder de influencia. Cuando vienen inversores, yo lo siento, los inversores mandan, no mandan a mí porque queremos atraer su dinero. Entonces, es muy importante tener esa sensibilidad cultural. Yo entiendo, él es un gran experto en la temática, entonces yo creo que él hace como tú, ¿no? Cuando tiene que recibir un posible inversor alemán, ya lo conoce de memoria, Federico, las características de la cultura alemana, pero si fuera que tiene que recibir, yo qué sé, de Burundi, creo que lo primero que haría era tratar de investigar un poquito cómo es esa cultura de Burundi, cuáles son los hechos más característicos y la sensibilidad hacia esa cultura, mucho más porque mandan ellos. O sea, nosotros queremos que inviertan en nuestro país, ¿no? En Paraguay. Entonces es muy importante el ser receptivos y lo primero, por eso es importante esa actitud y la sensibilidad va unido. Lo primero, no cometer un error que interpreten como falta de respeto. Y luego ya, bueno, pues ahí ir balanceando. Excelente. También Rubén Portillo comenta, él consulta, ¿verdad? Si existen algunos tips universales que sean aceptados o validados dentro de las diferentes culturas organizacionales de Asia, Europa, América Latina o Estados Unidos al mismo tiempo. Mira, muy interesante, Rubén, siempre, como siempre, dan el clavo. Algo que no comenté, porque claro, esto es un tema que podríamos hablar horas y horas, son los estudios y uno es el de Lobe, pero hay otros, y Rubén, ahí te puedo compartir, que han agrupado clústeres. Lo que ocurre que los clústeres, o sea, es muy difícil meter en un clúster o en una taxonomía culturas tan diversas, ¿no? O sea, porque Estados Unidos es muy diferente a Europa, por ejemplo, del sur, y dentro de Europa es muy diferente a Europa del norte de la Europa mediterránea. Entonces, si quieres te comparto, Rubén, o os lo pongo a todos en el PowerPoint, unos tips sobre los clústeres que hay ya en reuniones agrupados. Ahora, respondiendo a su consulta, yo diría, bueno, primero, después de trabajar en tantas culturas, tengo un convencimiento que no he visto sustentado en artículos, pero es mi conocimiento implícito, ¿no? La experiencia. Hay un lenguaje que traspasa cultura, o sea, tiene mucho que ver con la empatía. Yo, por ejemplo, trabajé mucho en Japón, tengo amigos excelentes en Japón y yo que soy una persona muy de tocar, ahora con el COVID nada, o sea, pero era muy de abrazar y muy de tener una distancia muy cercana, o sea, poca distancia, y Japón es todo lo contrario. Y sin embargo, nunca hemos tenido problemas. Al contrario, ellos se comportaban así porque hay una empatía, porque se sustentaban el respeto, ¿no? Entonces yo diría, recomendaciones sobre reuniones, de tener un objetivo claro, de tener una temática, pero claro, ajustado a la estrategia que sigamos. Eso es importante, el siempre respetar, tener muy claro quién coordina la reunión, respetar la reunión. Eso es transcultural, eso afecta a todos, pero luego las reuniones no se parecen en nada en un país y en otro. O sea, podríamos comentar experiencias que parecen surrealistas de reuniones y que bueno, que nada tiene que ver con una reunión de trabajo aun cuando era trabajo, ¿no? Entonces hay buenas prácticas que trascienden y que también podemos compartir, pero en general hay que atender a cada cultura, sobre todo bloques de cultura, aun cuando la diferencia cultural en un país y en otro también sea importante tenerla en cuenta, pero sobre todo no cometer errores con países que son totalmente divergentes, ¿no? Excelente, gracias Palmira y Rubén por la pregunta. Tenemos el honor de que está participando con nosotros el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, y él consulta si existe algún estudio o experiencia sobre el tiempo necesario para usar las reuniones como herramienta de cambio cultural, menciona el viceministro. Vale.
Entonces voy a pedir a Belén, la voy a marear un poquito. Eh, Belén, avanza hasta que pone experiencia en Paraguay. Perdón, mientras voy respondiendo. Lo diría, a ver, soy muy heterodoxa yo, en el pensamiento, doy saltos y permítame la digresión que voy a hacer, porque es muy, muy importante esa consulta. O sea, por un lado decíamos, tenemos las reuniones identificadas como 5 tipos de estresor, de metáforas o enfoques que podemos adoptar, ¿vale? Y uno era el ritual. Por otro lado, tenemos consultas sobre la duración. Vale, la duración de cada reunión va a depender de la cultura de cada país, eso para empezar, ¿no? Pero cuando adoptamos las reuniones como rituales, estamos adoptando una estrategia, ¿no? O sea, queremos reuniones para fortalecer o cambiar una cultura. Entonces yo eso lo puedo hacer en cada reunión, por cómo la enfoco, o puedo tener reuniones específicas. Por ejemplo, las reuniones, este es un ejemplo claramente, o sea, es un ejemplo con datos muy concretos, de las reuniones mantenidas del 14 de octubre del 2019 al 30 del 6 del 2020, en el programa Mi Pyme Compite, en aquellas en las que yo haya participado, en el 80% también máximo, hicimos 283 reuniones. El promedio, la duración promedio de las externas, 1 hora 27, y la duración promedio de las internas, 49 minutos, bueno, 50 minutos realmente. Y nosotros utilizamos estas reuniones también, no específicamente como rituales, pero sí para cambiar una cultura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo concebiríamos las reuniones como rituales específicos? ¿Vale? No una reunión técnica que la enfoco también como una herramienta de cambio. Reuniones como rituales. Ritual puede ser empresas, organizaciones, y esto existe, que tienen 15 minutos de reunión 3 veces a la semana en la mañana y todos toman un café juntos. Pueden ser almuerzos de trabajo, que también son reuniones de trabajo. Pueden ser, o sea, desayunos, almuerzos, brainstorming, porque, no sé, usted como viceministro dice, voy a convocar a todos para ver qué opinan ellos de cómo estamos haciendo esto de las reuniones, cómo podemos cambiar. En general, si son almuerzos o sea, si son, por ejemplo, rituales en forma de desayunos, pueden ser 10-15 minutos. Otros tienen reuniones de pie de 5 minutos. O sea, piensa una cosa, que los rituales estamos aterrizando al puro construccionismo, ¿no? Y constructivismo social. No es que usted hable, sino que ellos hablen, porque lo que queremos es poner a las personas en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Entonces ahí depende de su estilo de liderazgo. Hoy no hemos tocado liderazgo, toca en el webinar 3 y vamos a hablar mucho, porque las reuniones están influenciadas por la cultura, pero muy importantemente, tanto o más por el liderazgo que tenga la persona. Entonces, yo recuerdo cuando llegué, y Máximo seguramente se recuerda, que yo le dije, Máximo, la comunicación, o sea, tener una relación de confianza es muy importante para mí, para trabajar. Y la comunicación es importante. Tengamos reuniones frecuentes. No sé si prefieres un café, si prefieres almorzar de vez en cuando o reuniones formales. Pero eso va muy de la mano de cómo esos rituales se enmarcan en un estilo de liderazgo. Pueden ser desde 5 o 10 minutos a pueden ser, no, vamos a tener aquí convivios, ¿verdad? Pero también esa parte de ritual se puede enmarcar dentro de cada reunión técnica. En todo caso, como es un tema sumamente interesante y estamos en el MIC, si quiere un día lo comentamos, nos reunimos y comentamos en detalle qué se le pasa por la cabeza y cómo lo podría enfocar. Muchas gracias, viceministro, por la consulta y Palmira. Hay otra consulta de Cecilia Cuevas. Ella consulta cómo influye la cultura en la negociación internacional y si existen pautas o estrategias establecidas para influenciar a alguien de otra cultura. Por supuesto, Cecilia. Y hoy tenemos conectada a una persona de la Unión Europea experta en negociación
en negociación entre culturas. De hecho, bueno, tenemos pendiente también una conversación, Cecilia. Yo, si quieres, te comparto también una publicación de un artículo científico que hemos hecho sobre negociación intercultural. ¿Cómo incide? Mira, totalmente, totalmente. No sé si conocéis, los que estáis en negociación, hay varios manuales, te podría decir, desde la Universidad de Stanford a, por ejemplo, publicados por el ICEX en España, de Villafañe, tiene varios, tanto tratados como manuales donde tienes la ficha por país. ¿Cómo montar la estrategia? O sea, que hay que montar una estrategia dependiendo de la cultura, plenamente. Y la estrategia fundamentalmente es relacional, ¿no? Y la técnica de cómo planteas la negociación. Entonces, hay manuales, tiene uno Villafañe muy interesante, si tenéis negociación fuera de Mercosur, que es un compendio de fichas por países, ¿no? Si no, lo que te diría es, bueno, ¿con qué países normalmente negociáis? Y hacer un estudio, os apoyamos en lo que necesitéis, un estudio combinando esos índices que os mostré, ¿no? Pero plenamente, es que la negociación, o sea, date cuenta que las culturas al final lo que nos determinan es, o lo que nos influencian es, una persona A es un emisor, una persona B es un receptor y el receptor está decodificando un mensaje que está emitiendo A. Por tanto, ahí puede haber muchísimas asimetrías. Entonces, plenamente. Hay libros de negociación, yo los de Villafañe sí que te recomendaría, y también si quieres a nivel interno te apoyamos. También es verdad, dentro de MIPYME Compite tenemos previsto capacitaciones sobre negociación para funcionarios del MIC y de las instituciones beneficiarias, y algo que vamos a cubrir es la negociación intercultural. Excelente, Palmira. Hay una consulta también de la doctora Margarita Peña, ella es directora general del SUACE. Ella consulta sobre el rol del moderador u organizador. ¿Sí? ¿Cómo se gestiona esto en un entorno multicultural? Por ejemplo, en el caso de que haya que cortar una intervención o poner orden en la reunión. Vale. Teníamos el webinar, es excelente porque influye muchísimo. Teníamos el webinar, bueno, tenemos el número 3, es sobre coordinación específico, y allí volvemos, si les parece, a retomar esta cuestión. Ahí, o sea, es que es fundamental, pero también voy a decir, depende de cuál sea el poder de influencia, o sea, cuál es nuestra reunión, nuestro rol en la reunión. Yo le decía ahora a Federico, ¿no? En base a su pregunta, bueno, un negociador, perdón, un inversor que viene a Paraguay manda. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no?, a su cultura, porque lo que queremos es que venga aquí. Entonces, la cuestión, y en el número 3 lo tratamos más, la primera pregunta es, ¿qué poder de influencia tengo yo como coordinador? O sea, es una reunión nuestra, por ejemplo, está coordinando Máximo y tiene la del comité directivo que se hizo este lunes, de MIPYME Compite. Teníamos muchas nacionalidades allí, pero la presidía la ministra. Ella manda, porque es la presidenta, es la coordinadora en este caso, aun cuando yo le apoyé con la coordinación logística, ¿no? Entonces, en ese caso, depende del rol que nosotros tengamos en la reunión, del poder de influencia, nosotros vamos a establecer nuestro criterio. Por ejemplo, ahí no me da tiempo ahora a mostrarlo, pero tengo un estudio hecho de cómo afecta al clima de la reunión, a la efectividad en la consecución de los objetivos y a la puntualidad, la nacionalidad del coordinador, e influye totalmente. Pero si yo voy a una reunión, o sea, el coordinador, por ejemplo, una reunión que se esté desarrollando en Rusia, yo estaré plenamente ajustada a lo que esa persona diga. Y posiblemente la persona de Rusia no esté pendiente de mí, a no ser que sea un inversor o tenga que depender de mi criterio, ¿no? Entonces, hay que ver qué tipo de reunión se trata, qué poder de influencia tenemos y, en ese sentido, cómo proceder. También hay un rol de coordinación, y ya con esto corto, Máximo, porque veo que el tiempo, si no, yo me extiendo.
Hay que ver también si el rol del coordinador, o sea, si esa persona que lo ejerce es interna de la organización o externa, porque en muchas ocasiones se contrata a un coordinador externo. Entonces, ese coordinador también tiene que atender muchísimo. Por ejemplo, si a mí me contratan, por poner un ejemplo, para coordinar una reunión, vuelvo a poner el ejemplo de Rusia, porque creo que no hay nadie conectado ahora de Rusia, por poner un país diferente, yo me tengo que adaptar plenamente a la cultura rusa, porque me han contratado los rusos para coordinar la reunión. La cuestión importante de reflexión es, ¿dónde está el límite entre el adaptarnos a una cultura o el tratar de influir con buenas prácticas? Y ahí también volvemos al rol que tengamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo le explicaba, comentábamos Máximo y yo antes, el MIPYME Compite realizado en Cuba iba a ser muy diferente que el MIPYME Compite realizado en Paraguay. Pero ¿eso quiere decir que nuestras reuniones se iban a demorar 40 minutos en comenzar? No, porque nosotros somos un programa que trabaja para apoyar a las MIPYMEs en la mejora de la competitividad y a través de ellas de la competitividad del país. Por tanto, poco a poco, y esto enlaza quizá también con la pregunta que hacía Mancuello, poco a poco tenemos que influir en establecer o influir para que se establezcan mejores prácticas, ¿no? O sea, es un tema, Margarita, yo me anoto para el día 3 profundizar más en la coordinación, pero a grandes rasgos es eso. Depende de qué tipo de reunión, qué rol tengo en la reunión. Si dependen de mí o yo dependo de los participantes, por así decirlo. Muchas gracias, doctora Margarita y Palmira. Yo quiero hacer una última pregunta, más allá de que nos quedan pocos minutos. Comenta Andrea Fernández que ella tuvo una experiencia de una pasantía en la Organización Mundial del Comercio y tenían reuniones periódicas y la división donde ella estaba realizando la pasantía menciona que realizaron un retiro para reunirse, digamos, y obtener, digamos, algunos insumos de planificación. Y consulta a ella si, qué opinión tienes al respecto de ese tipo de prácticas, de hacer retiros y otras cuestiones. Plenamente, plenamente es mi lucha con el MIPYME Compite. Es mi lucha, porque los entornos, esto lo vamos a hablar en el siguiente webinar, en la planificación y diseño. El entorno condiciona el desarrollo de una reunión y los resultados. Si yo estoy en un entorno formal, vestida formalmente, me está condicionando, o sea, tengo unos resultados diferentes y un desarrollo diferente que si nos vamos a un retiro, por ejemplo, de montaña, y trabajamos 2 días allí porque convivimos, y esto vuelvo a la pregunta o a la observación de Mancuello. El programa APRACAM, si tenemos a Mónica Guerra conectada, que ella también trabajó en la OMC y vivió los retiros estos, no los llamo retiros. La planificación del programa para el año y medio, para cada bloque de año y medio, se realizaba en un hotel de turismo rural donde nos encerrábamos 2 días, todo el equipo, y convivíamos. Porque los resultados son totalmente diferentes. Y esto, bueno, es mi lucha aquí con MIPYME Compite, lo voy a lograr, estoy segura, porque soy tenaz en eso, porque sí son necesarios. Ahora, ojo, son reuniones de trabajo, aun cuando se conviva, no caigamos en retiros. Bueno, que podríamos hablar mucho de eso porque, bueno, ahí yo he visto reuniones que se establecen como retiros casi espirituales y ojo, que ahí ya entramos en la influencia, en la esfera personal de cada persona. Pero las reuniones fuera del lugar de trabajo, plenamente necesarias para cuestiones clave, de querer cambiar, de querer influir en cambiar o significados o abordar procesos clave como son la estrategia. Muchísimas gracias, Palmira, y a todos los participantes. Creo que nos quedan 30 segundos antes de que sean las 4. Quisiera pedirles nada más a todos que puedan encender sus cámaras durante unos pocos segundos para poder tomar una captura y tener como registro de la reunión. Nada más unos segundos. No se animan.
Bueno, mientras encienden Bueno, la cámara, en pantalla les puse ahí un ejemplo que ya se lo explicaré cuando envíe la presentación. A ver si se animan con la cámara. No todos tienen, eso hemos de ser conscientes, que no todos tienen, pero... bueno, creo que ya estamos. Muchísimas gracias a todos los participantes. Reiterarles que les vamos a estar enviando los materiales que estuvimos proyectando con Palmira. También la invitación para el segundo webinar de este ciclo de reuniones virtuales. Y por último, también pedirles que puedan llenar la encuesta de satisfacción del webinar. Así que muchas gracias y nos vemos próximamente. Gracias a todos, un gusto. Muchas gracias, saludos. Saludos a Gracias, todos. Máximo. Adiós, excelente. Muy bueno el webinar. Muchísimas gracias, Pedro, por participar y a todos los amigos que ya somos un club de los webinars de fortalecimiento institucional. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Ana. Un abrazo, Palmi. Muchas bendiciones, Palmi. Un abrazo. Venga, un abrazo a todos. Cumplimenten la encuesta, por favor, que nos ayuda mucho y estamos solo teniendo el 60% de participación en la encuesta, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau, gracias por todo. Adiós, gracias por todo.